Buenas tardes y bienvenidos a la charla informativa de administrativos de la Seguridad Social. Mi nombre es Fernando, soy la persona encargada de la gestión de la academia y quería daros las gracias por vuestra asistencia esta calurosa tarde de julio, sobre todo a los que nos acompañáis aquí en el aula y, por supuesto, a los que nos seguís desde casa online. Este va a ser el orden que va a llevar la sesión. Empezaremos por unos aspectos generales que a continuación os detallaré. Entraremos en el proceso selectivo, oferta, convocatoria, temario. Después nos meteremos en el curso, cómo lo tenemos planificado, cómo es la metodología de las clases. Veremos los resultados del centro en estas dos anteriores convocatorias, la que se acaba de celebrar, como comprenderéis, está todavía pendiente. Unos aspectos administrativos de cara a aquellos que queráis ir formalizando inscripciones de cara al curso que empezamos el 8 de septiembre. Y por último, un turno de dudas y preguntas, ¿vale? En este turno ya podréis plantear todas las cuestiones que os vayan surgiendo. A los que estáis en casa os pediría que permanezcáis silenciados para mejorar el audio de los compañeros y ya aquí pues nos explayamos, ¿vale? Vamos a presentar brevemente la academia, os voy a presentar al profesorado y después Néstor pues, nos hablará del trabajo y la carrera profesional dentro de la Administración de la Seguridad Social, que yo creo que os va a resultar muy interesante. En GAEFI llevamos prácticamente en funcionamiento desde el 1985, ya más de 35 años preparando a opositores. Si algo nos caracteriza es nuestra gran especialización. Como veis, tenemos una oferta reducida de cursos o de oposiciones a nivel autonómico y a nivel estatal. Y siempre buscamos en cada uno de estos cursos pues, ofrecer la máxima calidad. Intentamos hacerlo a través de varios ejes. Uno es que apostamos siempre por la presencialidad. Todos nuestros cursos se pueden seguir en las aulas presencialmente en Sevilla, también online en directo, ¿vale? No os preocupéis. Y también intentamos siempre un acompañamiento del opositor a lo largo de todo el proceso selectivo. Incluso vuestros profesores, a los que os examinéis aquí en Sevilla, os acompañarán el día del examen y os tomaréis una cerveza y lo celebraréis. Y por último, lo más importante, el profesorado. En todos nuestros cursos, los profesores son funcionarios de carrera en activo, trabajan en la administración, tienen experiencia, trabajan día a día con las materias que después imparten en los cursos y todos han superado un proceso selectivo. O sea, son personas que os van a ayudar a ir a lo concreto, porque una posición es pues, muy amplia, para ayudaros a conseguir esa soñada plaza. Empezamos presentando a Néstor, funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, con más de 8 años de experiencia trabajando en la Administración. Actualmente jefe de sección en la Dirección Provincial del INS, aquí en Sevilla. Merche, ya con más de 20 años de experiencia trabajando en la Administración, empezó primero en el cuerpo administrativo, después promocionó internamente al cuerpo de gestión, que es el que ocupa ahora. Pasó por la Tesorería General de la Seguridad Social y ahora está dentro de la Dirección Provincial de INS en el área de ingreso mínimo vital. Y por último, Julio, funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, cuenta también con 20 años de experiencia trabajando en la Administración y actualmente secretario provincial de UNFACE. Ya os dejo con Néstor, que os va a hablar del trabajo profesional. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Néstor. Como os ha dicho Fernando, desde que yo empecé la carrera dentro de la Seguridad Social estoy en el INS, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuando os planteáis esta posición de seguridad social, por lo menos como fue mi caso, también de las cosas que más me llamaban la atención era lo amplio que es y las posibilidades que te da. La seguridad social es una administración muy grande y que está en toda España. ¿Vale? Ya esto tenéis que tener claro que es una oposición estatal, os puede tocar en cualquier parte, pero lo bueno que tiene en concreto la seguridad social es que hay en cualquier parte, incluso en pueblos chiquititos están las oficinas de atención al público, que sería esto que hablamos de aquí de los CAIs. Está muy ramificado, por lo tanto te permite acercarte de una mejor manera a lo mejor que otros cuerpos, ¿vale? Aquí os hemos puesto a grandes rasgos en cómo se divide nuestra administración de la seguridad social, las instituciones más importantes que serían la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el ISM, que es el Instituto Social de la Marina. El ISM es como la hermana pequeñita, digamos, de las otras dos, pero que realmente no es así, simplemente que se dedica a un sector muy concreto que son los trabajadores del mar, ¿vale? Pero en esta entidad, en el ISM,
vamos a tener materias tanto del INS como de la tesorería, se encargan ellos de todo. El resto de trabajadores pues están divididos. El INS se encarga de concesión de prestaciones y la tesorería materia de cotización, recaudación, altas y bajas de los trabajadores, más, digamos así, administrativo. ¿Vale? Como os decimos, centros operativos hay en toda España. Va a haber sede central está en Madrid, tanto de INS, tesorería como ISM. Hablamos siempre así en siglas porque la Seguridad Social tiene muchísimas siglas ya. Si os metéis definitivamente en el proceso y demás, vais a ver que al principio cuesta un poco pillarlas, pero luego vais a hablar vosotros igual que estoy hablando yo, ¿vale? Lo que os decía, tenemos una sede que está en Madrid y luego en cada provincia tenemos una dirección provincial. Aparte, dentro de cada provincia, en cada localidad, tenemos o administraciones que corresponden a tesorería o CAIS, perdón, que corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por lo tanto, y si así a modo de ejemplo, aquí en Sevilla tenemos una dirección provincial, donde estamos Merche y yo, por ejemplo, trabajando, y luego tenemos una red de CAIS que pertenecen al INS, que hay uno en Osuna, otro está en el CAIS Norte, en Lora, en muchas localidades chiquititas de la provincia. Lo mismo ocurre en Málaga. Está su dirección provincial y luego tenéis el CAIS de Marbella, el CAIS de Ronda, el CAIS de... se va bifurcando mucho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos gran presencia en todo el territorio nacional y muchísima movilidad tanto territorial como profesional. Porque profesional nos metemos ahora un poquito más adelante. Luego, si tenéis alguna duda, pues nos preguntáis acerca de esto. Pero básicamente esto se ve en el temario y lo iréis aprendiendo. Pero para que veáis que es muy amplio este sitio de trabajo en el que os estáis planteando entrar. Aspectos generales en cuanto a la carrera profesional que os brinda esta posición, pues se distribuye, vosotros entraríais en el grupo C1, que son los administrativos de la Seguridad Social, cuerpo de administrativos, que se dividen en diferentes niveles, van desde el 16 hasta el 22. Esto, los que ya estéis un poco familiarizados con el tema del funcionariado, va el grupo, que sería el C1, tiene estos niveles. Luego está el A2, que tiene desde el 18, aunque ya es desde el 20, hasta el 26, es decir, que hay una serie de niveles que se pisan entre grupos, ¿vale? Puedes pertenecer a cualquiera de los dos grupos, que puedes estar en alguno de esos niveles, y finalmente luego estaría el grupo A1, que va desde el 24 hasta el 30, ¿vale? Os hemos puesto esta horquilla de ingresos, de retribución, que va de entre los 20.000 a los 30.000. Esto obviamente va a depender de en qué nivel estéis, de la cantidad de años que llevéis de trienios que llevéis en la administración, porque ya sabéis que el funcionario, cuantos más años tiene, aparte de ir generando días de vacaciones, también va generando sueldo, mayor sueldo, ¿vale? A estas cantidades pues se añaden las pagas extras, sus productividades, ¿vale? No os podemos decir una cifra concreta que tendréis nada más entrar, pero en torno a eso está, ¿vale? En cuanto a las vacaciones, un poco como la mayoría de funcionarios, tenemos nuestros 22 días de vacaciones al año, el 24 y el 31, esos son un regalo, ¿vale? No se trabajan tampoco. Y normalmente tenemos 6, que algunos años son 7 días de asuntos propios. Estos son días de disfrute, pues necesito ir a hacer cualquier trámite, yo me cojo mi día de asuntos propios y no tengo que justificar nada, ¿vale? Digamos, son como días de vacaciones. Estos 6, 7 días de asuntos propios y también los de vacaciones de 22, como decimos, según vas generando trienios, aparte de que vas aumentando tu sueldo, vas también aumentando estos días, o sea que con el tiempo se va teniendo más días de vacaciones. Actualmente disponemos, tanto en el INS como en la tesorería, de un día de teletrabajo a la semana. Es un día que te dejan optar, ¿vale? Que yo, por ejemplo, lo tengo los lunes, Merche lo tiene los miércoles, ¿no? Los lunes también. Y bueno, pues eso, tenemos un día de teletrabajo, no sabemos si en un futuro habrá más días, porque normalmente las administraciones suelen ir a la par, así que irá seguramente aumentando. Aunque no os lo ponemos aquí, nuestro horario ya más o menos sabréis cómo es. Tenemos un horario que solemos entrar, pues tienes una franja de entrada desde las 7:30 hasta las 9, puedes entrar a cualquiera de esas horas y luego desde las 2 tienes que estar en la oficina hasta las 2:30 y puedes estar hasta las 4 de la tarde. Actualmente y de manera opcional hacemos una tarde a la semana.
Es decir, si tú quieres la pides y te la conceden. Hay en otros organismos donde yo sé que si la pides no te la conceden de primeras. Tiene que a lo mejor pasar mucho tiempo o incluso no se concede. ¿Por qué os digo esto? Porque una tarde de trabajo a la semana, una a la semana, supone un aumento salarial de en torno a los 200-300 euros. Y aquí en Seguridad Social, al día de hoy, en el momento en el que tú entras y la pides, se te concede. Hay en otros sitios donde, pues no sé si por volumen de trabajo no es tan necesario o que va ligado al puesto concreto. Aquí, a día de hoy, no te pone ninguna pega. El que quiere la pide y la hace, y si no quieres no la haces. Tú haces tu horario por la mañana y ya está. Yo personalmente creo que es un incentivo para que se pida. El tema del proceso selectivo, bueno, pues tal como vemos en la transparencia, pues primero se aprueba una oferta de empleo público, ¿vale? Seguido de una convocatoria, que la vamos a ver aquí, ¿no? Efectivamente. Esta oferta de empleo público se ha aprobado en el Real Decreto 387-2026, ¿vale? Y para este año, para el Cuerpo General de la Administración de la Seguridad Social, para el turno libre se han aprobado 1.100 plazas, ¿eh? Y para los puestos de promoción interna, pues 340 plazas, ¿vale? Como veis, durante los últimos años está habiendo un volumen alto desde que se han abierto estas oposiciones de apertura de plazas y que se prevén para los próximos años que sigan habiéndose un gran número de plazas. Entre otras cosas, porque este es un organismo que durante los últimos años ha ido envejeciendo mucho las plantillas y entonces hay que ir renovando. Entonces se ha abierto una oposición que no existía, que creo que este va a ser ya el 4.º año, pues se están incorporando plazas, pero sigue habiendo mucha jubilación, mucho personal que está a punto de jubilarse. Entonces ya os digo que hay una previsión de continuidad para los próximos años. ¿Cuántos años? No lo sabemos, pero bueno, parece que va para adelante. La publicación del proceso selectivo, la convocatoria, ¿vale? Primero, como he comentado, sale la oferta de empleo público y después sale la convocatoria anual. Este año pasado, pues, salió en diciembre. La previsión es que esa también parece, no sé si se publicó el último día del año, me parece el 31, ¿no? Me parece que se publicó. Esperaron el último día para publicar la convocatoria. La administración es así. Sí, sí. La previsión del examen, pues, este año ha sido el 28 de junio, más o menos igual, junio como mucho julio de 2027, ¿vale? Es la previsión. Una vez que se publica la convocatoria, tenemos 20 días hábiles para la inscripción. Evidentemente no se nos puede pasar el plazo. Una vez realizado el plazo de inscripciones, se publica una lista provisional de admitidos, ¿vale? Se abre un plazo de alegaciones por si no te han admitido por cualquier circunstancia o cualquier otro tipo de incidencia que pueda haber ocurrido. Y posteriormente pues, se publica una lista definitiva de admitidos. Los requisitos generales de acceso, ¿vale? Uno es la nacionalidad, ¿vale? Ser español o miembro de la Unión Europea. Y la titulación exigida para los cuerpos generales de administrativo, tanto como para la Seguridad Social, como para cualquier otro cuerpo de la Administración, es el bachillerato o equivalente al bachillerato. Aquí tenemos el temario, como hemos estado comentando antes de empezar, a los primeros compañeros que estaban aquí, y los que tenéis ya cierta experiencia, como tú, por ejemplo, ¿no? Tiene dos bloques, uno es el específico, que es, digamos, la parte, el grueso importante de lo que es esta posición, ¿vale? Pero después también cuenta con un bloque común de un temario general, que es el que yo llevo personalmente, ¿vale? Que son 23 temas. Entonces, estos 23 temas cuentan con unos bloques importantes, ¿vale? Se han hecho lo hemos puesto de manera general. Un bloque importante es el de Constitución Española, que creo que cubre los 9 primeros temas, ¿vale? Todo lo relacionado con reforma constitucional, las cámaras, en fin, excepto creo que el título 7º, que es el de Economía y Hacienda, te entra toda la Constitución durante esos 9 temas. Salpicado con leyes específicas, pues, que os digo yo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley orgánica del Defensor del Pueblo, en fin, varias leyes orgánicas. Pero el punto fundamental es la Constitución española, ¿vale? Tenemos también otro bloque, ¿vale? Que está también en varios temas, que es el de procedimiento administrativo, pues ley 39 de 2015 y parte de la ley 40, y además una ley con la que vais a trabajar. Y después, bueno, pues una serie de leyes sociales. En líneas generales, pues esto es el bloque común, ¿vale? También tenemos algún tema de protección de datos, un tema muy cortito, ¿vale? De protección de datos.
y un tema que es el tema 12, ¿vale? Que es el específico que habla sobre el ministerio, el conocimiento del Ministerio de Seguridad Social, ¿vale? De Inclusión y Seguridad Social y Migraciones. Como os ha dicho Julio, aquí veis que el bloque específico tiene 13 temas y el bloque común tiene 23. Choca mucho porque la parte más potente es la de los 13. Ahora os explican un poco cómo va a ser dividido el examen, ¿vale? Yo lo como hemos comentado antes, pero para los que estáis en casa y no me habéis escuchado, son 2 bloques, ¿vale? Una parte son 70 preguntas y luego la parte general, o sea, la parte general, un supuesto práctico, perdón. El supuesto práctico únicamente versa de los temas de seguridad social, de estos 13 temas. Y luego las 70 preguntas tipo test de la primera parte sí que tienen preguntas tanto del bloque específico como del bloque común. A día de hoy ya va tomando un poquito más de peso ese bloque común porque estamos en torno al 40% de preguntas de la parte común, pero todo el resto es la parte específica. ¿Qué os quiero decir con esto? Que aunque aquí veis que son 13 temas, realmente son muchos más, ¿vale? A modo de ejemplo, bueno, esto no es que sea, lo que hay aquí no es que sean los temas o las materias, ¿vale? Pero en concreto hay un tema que es el tema 8, que incluye incapacidad temporal, incapacidad permanente, lesiones permanentes no invalidantes. Esto debería de ser un tema por separado cada materia, pero lo meten todo en un único tema. Lo mismo ocurre con el tema 9 de nacimiento y cuidado del menor, que aquí también nos meten otro tipo de prestaciones no contributivas, todo lo relacionado con la familia, deberían de ser temas separados. Entonces, parece que son muy poquitos temas, que son 13, pero realmente los tenemos que contar con que son prácticamente el doble. Es una materia que requiere su explicación, requiere entenderla bien, aparte de partes de memoria, como todo, porque hay plazos, hay cantidades que aprenderse y demás, pero es bastante práctica. Los primeros temas, afiliación, cotización, recaudación, primeras materias, están divididos en los 5 o 6 primeros temas, son enfocados a esa institución de las que os he hablado antes, que era la Tesorería General de la Seguridad Social. Es la materia que se trabaja en la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Vale? Y el resto de temas, desde el tema 7 en adelante, ya entraríamos con la incapacidad temporal y el resto de prestaciones, ¿vale? Tanto prestaciones a corto plazo como prestaciones a largo plazo, que son la jubilación, muerte y supervivencia, esas pensiones que son, digamos, las más famosas, ¿vale? Nuestra manera un poco de enfocarla es eso, tenemos que controlar muy bien esto, pero en la parte específica, pero como os dice Julio, estos 23 temas no los podéis dejar de lado, porque aparte de que, como os he dicho, esto es una oposición, el que mejor nota saca es el que elige primero y es el que va a poder elegir dónde quedarse. A día de hoy también es una materia que ya la vamos a necesitar prácticamente para conseguir ese aprobado que comentábamos antes. El examen es en un único día, es un único ejercicio, lo que pasa que tiene 2 partes. La primera parte es un tipo test que son 70 preguntas, más otras 3 de reserva, ¿vale? De esas 70 preguntas, como os he dicho antes, la parte específica, que es la parte de seguridad social, han sido este año el 60% y de la parte general el 40%. Otros años de atrás, este 40% era menor y más grande el peso de la específica. Esto, pues como hablábamos antes, los tribunales van subiendo el nivel y como ven que de seguridad social vais cogiendo más nivel, pues cogen y tiran a preguntar también de la parte general, que es donde ven que pueden pillar. Para poder aprobar este examen, tenéis que, primero os van a corregir esta primera parte, la parte del test de teórica, ¿vale? Y tenéis que sacar un mínimo. Este mínimo, este año, perdón, ha estado en 30, el año anterior ha estado en 39 puntos, ¿vale? Si superabais esos 39, ya os corregían la segunda parte, que consiste en un supuesto práctico. Este supuesto práctico es solamente de la parte específica, solamente de la parte de seguridad social. Aquí lo que os hacen es que os ponen situaciones concretas, preguntas, que son 15 preguntas, y todas versan sobre prestaciones, cotización, recaudación, todo materia de seguridad social. También tendréis otras 3 de reserva, y el año pasado la nota de corte se quedó en un 11,5. ¿Vale? O sea que para poder aprobar este examen tenéis que sacar el año pasado, ¿vale? Porque esto seguramente este año suba. En vez de un 39 en la primera parte, a lo mejor este año tenemos un 40, 41, 42, ¿vale? Y en la parte segunda, un 11,50, ¿vale?
pero para que os corrijan la segunda parte tenéis que haber aprobado la primera. De aquí la importancia de llevar muy bien la teoría. Si tú sabes bien la teoría, luego la práctica, que es lo que nos vamos a encargar también día a día nosotros, la vais a poder aprobar. De hecho, creemos que lo que es el tema práctico, la gente de aquí sale muy bien preparada y con muchos conocimientos. La parte teórica también, por supuesto, pero ahí ya es más trabajo del opositor también. Bueno, todo el trabajo fundamental lo tenéis que hacer vosotros, por supuesto, pero que muchas cosas pues son plazos, cantidades, cuantías de las prestaciones, que eso al final es memorizar. Nosotros os ayudaremos en todo lo que podamos, os daremos truquitos y cosas que a nosotros nos ayudaron también, pero es mucho trabajo vuestro. Estos exámenes los podéis hacer, como veis aquí, en todas estas sedes. Hay 10 sedes: Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Valladolid, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Navarra. Esto, pues para que veáis también la magnitud que tiene este cuerpo y esta administración, que es que incluso las sedes donde realizar los exámenes son muchas, porque es que luego además vas a poder trabajar en cualquiera de estos sitios y en más, ¿vale? Esto no quiere decir que porque tú seas de Sevilla tienes que presentarte en Sevilla, tú puedes echar la instancia y decir dónde quieres presentarte, ¿vale? Eso ya es independiente y a elección vuestra. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que os ponemos es que hay personas que hasta ahora a lo mejor han aprobado el examen, pero no han llegado a coger plaza. ¿Por qué? Porque a lo mejor han llegado a tener ese 39 en la primera parte, pero luego en la segunda parte han tenido un 10,5, no han llegado a ese 11,5, por lo tanto no han llegado a coger plaza. Están aprobados, han tenido una muy buena nota, pero no han llegado a coger plaza. Pues desde hace ya unos años se viene creando una bolsa de empleo, cosa que antes no existía en la Seguridad Social. Y lo que hacen es que a esta gente se crea un listado de los de mejor a peor, ¿no? De los que han ido aprobando, y se puede llegar a hacer sustituciones temporales de funcionarios, ¿vale? Como decimos, sirve para cubrir plazas de funcionarios de carrera de forma temporal. Esto es cierto que hasta ahora no está teniendo mucho movimiento, pero en cualquier momento se activará y podrán empezar a llamar. No está teniendo mucho movimiento y eso es bueno porque quiere decir que están saliendo muchas plazas y se está haciendo esa reposición de los funcionarios que se van jubilando. Lo que os decía antes Julio, nuestro cuerpo, si vosotros pasáis por nuestra oficina, la mayoría son personas que rozan la jubilación. Entonces, desde hace unos años, y va a continuar siendo así, están habiendo jubilaciones constantemente. Esa gente hay que sustituirla porque el trabajo sigue siendo el mismo o cada vez más. Entonces creemos y tenemos bastante seguridad en que va a ir continuando este nivel de plazas que están convocando, en torno a las 1.000. El primer año fueron 2.500, que fueron mucho, pero seguramente se mantenga así unos años porque es que se necesita que entre mucha gente. Y bueno, no se está usando demasiado esta bolsa precisamente por eso, porque se están currando los procesos selectivos y están sacando muchas plazas, lo cual es bueno para vosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Merche, soy la profe que voy a dar la parte específica junto con mi compañero Néstor. Y bueno, yo trabajo también desde hace muchos años en la Dirección Provincial del INS. En mi trayectoria yo me inicié primero en tesorería, estuve durante un tiempo ahí hasta que ya mi plaza de funcionaria de carrera está desde hace muchos años en la Dirección Provincial del INS. ¿Vale? Entonces voy a explicar un poquito cómo se desarrollan las clases que nosotros damos aquí en GAEFI, ¿vale? ¿Cuál es la planificación que nosotros hacemos más o menos para que tengáis una idea de cómo va a ir el curso, ¿vale? Las clases las vamos a iniciar el 8 de septiembre, ¿vale? Y tenemos dos modalidades. Podéis hacerlo de forma presencial o podéis conectaros online. Las personas que estáis presencial, y también lo suelo comentar mucho a los compañeros que están online, es verdad que a veces pues, hay diversos motivos que nos impiden conectarnos en directo, pero lo suyo es que los que estáis en presencial vengáis a clase y no faltéis, y los que estáis online, los que os apuntéis online, pues que estéis con nosotros en clase. ¿Por qué? Porque la dinámica es mucho más fluida, porque os cuesta menos trabajo, y es verdad que hay veces que por alguna razón no podéis asistir y entonces esas clases las vais a tener siempre grabadas, ¿vale? Nuestras clases no se borran, siempre las vais a tener ahí. Es decir, que incluso habéis podido asistir a una clase, hay cosas que no os han quedado claras, siempre vais a poder ir al aula virtual
oye, Merche o Néstor explicó tal cosa, pero yo no me quedé bien con la copla. Pues os vais y podéis asistir de nuevo a la clase, ¿vale? La vais a tener siempre en vuestra aula. Pero siempre insisto en esto, ¿por qué? Porque es una forma también de comprometeros con la oposición, ¿vale? Entonces, siempre que podáis y si no tengáis otras razones de peso, yo os animo a que estéis. Este año la participación ha sido súper alta, la verdad es que hasta última hora yo les he aplaudido porque hacía un calor horroroso y estaba todo el mundo conectado y todo el mundo viniendo a clase. Entonces, por esa parte, muy contentos, ¿no? Nuestras clases específicas, las que damos Néstor y yo, van a ser los martes, desde las 4:30 hasta las 7. A veces nos alargaremos un poquito y tendréis el pie casi en la puerta y os retenemos, ¿verdad? Pero bueno, este es el horario que nosotros tenemos en clase, de 4:30 a 7. Serán, como he dicho, presenciales y online y bueno, esa parte nos encargaremos plenamente nosotros dos con muchas ganas de que empecéis. Y luego la parte general que la da nuestro compañero Julio serán los miércoles y serán de forma alterna. Y él las dará de 5 a 7 de la tarde. Las clases de Julio son solo online. Os cuesta mucho compaginar la preparación de la parte específica con la parte general. Entonces, esa es una labor y es un trabajo que vais a tener que hacer durante todo el curso. Porque vuestra cabecita va a estar muy metida en nuestros planes de seguridad social y tenéis que cambiar tener que hacer. Entonces, es imprescindible que sigáis a Julio en sus clases y además está puesto de una forma que tampoco os va a pesar mucho, porque no son todas las semanas. Yo entiendo que 2 clases a la semana puede ser más pesado, pero en este caso son semanas alternas, con lo cual lo vais a tener mejor y lo suyo es que desde el principio cojáis las 2 materias y os acostumbréis a que tenéis que llevar las 2 adelante, sobre todo con el cambio que ha habido este año que ha cogido un poquito más de peso la parte común, ¿vale? Vamos a ver cómo planificamos nosotros las clases, ¿vale? Nosotros lo primero que hacemos es una primera vuelta en la que estáis muy perdidos. Bueno, algunos ya os habéis examinado antes, tenéis una idea, otras personas incluso habéis estudiado algo de derecho, de relaciones laborales y tenéis una idea. Pero cuando nos metemos en materia, es verdad que es algo que es ajeno a vosotros. Entonces, nuestra misión aquí no es más que desgranaros la ley de la seguridad social y sobre todo motivaros. Motivaros, enseñaros, hacerlo muy fácil para vosotros y que la materia os guste. Entonces, en primera vuelta, nosotros vamos a ir a lo básico porque siempre intentamos, no siempre va a haber una segunda vuelta porque ya más o menos la planificación va a variar poco, lo normal es que el examen sea el año que viene, junio, julio, es una exposición que tiende a establecerse en la misma fecha, con lo cual eso nos da la posibilidad de que lo tengamos todo bien organizadito. Entonces, en una primera vuelta nosotros vamos a coger el temario y vamos a profundizar hasta donde nosotros consideremos que vosotros tenéis que ir asumiendo esta materia, ¿vale? Porque no es fácil. En una segunda vuelta sí que intentaremos ya profundizar aún más para que llevéis una buena preparación. Entonces, en la primera vuelta explicaremos los temas y cada vez que terminemos un tema, nosotros a través del aula virtual os vamos a colgar unos test referidos al tema que hemos visto en clase, ¿vale? El primer tema, por ejemplo, que trata del tema de la seguridad social dentro de la Constitución española, no tiene supuesto práctico, son temas, tanto el tema 1 como el tema 13 no forma parte de la materia que tenéis que preparar para el segundo examen, para la segunda parte, para vuestro supuesto práctico, ¿vale? Pero en cuanto empezamos con el tema 2, sí que os vamos metiendo ya muchas preguntas prácticas, supuestos para que vosotros os vayáis habituando, de tal forma que cuando lleguéis a la fecha de examen, eso lo hagáis con mucha soltura, ¿vale? Y luego, por supuesto, el trabajo que vosotros tenéis que ir haciendo, el compromiso que cada uno tiene que tener en casa con esta oposición. Una oposición no es fácil, es un trabajo de fondo. Vais a tener muchísimos altibajos. Nosotros estaremos ahí para apoyaros en lo que podamos y circunstancias hay muchas, cada persona es un mundo, pasan muchísimas cosas, algunos ya lo sabéis, ¿no? Que empiezas a preparar las oposiciones y la semana siguiente hay un percance y no puedes hacer lo que tú querías. Ese trabajo está ahí, eso nos pasa a todos, me ha pasado a Julio, me ha pasado a Néstor, me ha pasado a mí, ¿vale? Y nosotros pues lo que queremos es acompañaros en ese camino y daros las herramientas y que no caigáis, ¿vale?
nos caemos, pero nos volvemos a levantar, ¿vale? Porque las oposiciones son así. Y se la va a llevar el que insista. Esto no tiene ningún truco. El que insista es el que realmente, si no es un año, es otro, lo va a conseguir. ¿Vale? En segunda vuelta, ¿qué es lo que hacemos? Ahí ya os metemos un poquillo más de caña, porque ahí lo que hacemos es que ya os metemos incluso 2 supuestos a la semana, supuestos que luego nosotros corregimos en clase, aparte de las explicaciones que nosotros vamos dando prácticas en torno a la materia. ¿Vale? Lo resolvemos en clase y vamos repasando. Nosotros, además, nuestra intención, igual que el año pasado, es hacer un planning de estudios y nos gusta el sistema de arrastre. ¿En qué consiste este sistema de arrastre? En que vosotros vais a empezar a estudiar la materia, pero no queremos que lleguéis al tema 5 y cuando estéis en el tema 5 vosotros ya no os acordáis de nada de lo que habéis estudiado en el tema 1 y en el tema 2. Entonces os vamos a hacer una pequeña planificación, es una guía. Esto siempre es una orientación que nosotros damos. Como siempre decimos, tenéis que adaptarla a vosotros, a lo mejor hay una persona que no le viene bien. Es el que nosotros recomendamos, ¿vale? Y lo vais a tener en vuestra aula virtual para que lo sigáis, ¿vale? Y ya cada uno lo va adaptando. Pero es una manera en la que, a pesar de que yo estoy estudiando el tema 4 o el tema 5, yo sigo repasando los temas para que nuestra memoria, ¿vale?, vaya funcionando y esos datos vayan quedando. Nuestra materia es compleja por todos los datos que tenéis que memorizar. De plazos, porcentajes, entonces al principio está muy bien, lo vais viendo y vais diciendo, bueno, pues esto yo lo voy asimilando, Y cuando llegáis al tema de jubilación, nos miráis con caras de decir, por favor, no me digas más nada, o sea, no me cuentes más nada, ¿no? Entonces, tenemos que ir haciendo ese trabajo de ir metiendo cosas nuevas, datos nuevos, pero tenemos que ir siempre refrescando y llevando todo el temario para adelante, ¿vale? A lo largo del curso, muy importante, hacemos simulacros, ¿vale? Dependiendo de la fecha, hay veces que lo hacemos en sábado porque queremos terminar con nuestros temas y no queremos quitaros el martes de clase, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, si vamos más holgados o no, o lo hacemos el martes, aprovechamos una de las clases, o bien lo hacemos el sábado por la mañana. La intención de hacer los simulacros tal cual es porque queremos que estéis en una situación que sea lo más similar posible al día del examen, ¿vale? Cuanto más se acerque a esa sensación que vais a tener el día del examen, os va a servir de práctica y os va a servir para calmar un poco la sensación que tenéis, ¿no?, el día que os presentáis por primera vez a unas oposiciones. Entonces, queremos que sea pues, lo más parecido posible, ¿vale? Los que lo podéis hacer online también, pero siempre recomendamos que todo el que pueda pues venga a clase y es una situación de examen, igual que os vais a encontrar cuando ya tengáis vuestro día de examen real, ¿vale? Y bueno, vosotros vais a tener una plataforma, un aula virtual, ¿vale?, donde vais a tener todas las clases grabadas, como hemos dicho, siempre las vais a tener ahí permanentemente. Vais a tener el temario completo, es decir, los temas tanto de seguridad social como de hemos elaborado los tres profes y la vais a tener, cada temario se va a ir desbloqueando conforme os vayamos avanzando en las clases, lo vais a tener en el aula virtual, ¿vale? Terminamos un tema, hacemos tipo test y tenemos supuesto práctico una vez que empecemos con el tema 2 y temas más avanzados en el que ya os vamos poniendo supuestos similares a los del examen. Y nosotros cuando damos las clases lo que hacemos es apoyarnos en unas diapositivas que las vais a tener también en el aula virtual, ¿vale? Y que os van a servir bastante porque realmente muchos de nuestros alumnos se han basado mucho en ella para estudiar, ¿vale? Creo que tiene muchísima información, intentamos que esté casi todo en las diapositivas que os vamos exponiendo cada semana en clase y tanto el tema como las diapositivas os van a servir de guía de estudio. Luego de temas así y de algunos aspectos de nuestro temario que consideramos más engorrosos, más difíciles de entender o que requiere otra organización, pues os hacemos esquemas aparte que también vais a tener en el aula virtual y resúmenes. Los simulacros de examen, que también los vais a tener en el aula virtual junto con la normativa. Importante, el foro de dudas. Nosotros en clase
Intentamos, por supuesto, resolver todas las dudas que tenéis, pero luego vosotros llegáis a casa, os ponéis a estudiar y no entendéis parte de lo que anteriormente hemos visto. Tenéis un foro de dudas que os sirve tanto para vosotros plantear dudas como para leer las dudas que ha puesto otro compañero, porque hay veces que hay compañeros que preguntan cosas que tú, bueno, pues no se me había ocurrido. ¿Qué pasa en estos casos, no? ¿Qué ocurre cuando en un nacimiento y cuidado del menor pasa tal cosa? Bueno, pues tenéis un foro de dudas donde todas las preguntas que vosotros vais realizando, nosotros tres vamos a ir contestando lo antes posible a las dudas que os vayan surgiendo, ¿vale? Y por supuesto, importantísimo, quizás en la parte de julio no hay tanta actualización, pero en la parte específica lo más importante es tener el temario súper actualizado. La normativa de seguridad social cambia constantemente. Hay muchos cambios y hay que estar muy atentos. Entonces, en ese sentido, de esa parte nos encargamos Néstor y yo. En eso vosotros os podéis desentender un poco porque nosotros somos los que vamos a estar atentos a deciros, y además solemos hacer mucho hincapié porque normalmente en los exámenes suelen hacer muchas preguntas que son novedad. Es lógico. Todos los cambios normativos en los exámenes son preguntas muy, muy gustosas. Entonces, tanto Néstor como yo solemos hacer siempre mucho hincapié. Ojo, que esto es novedad de este año y esto, estudiarlo con atención, prestarle mucha atención a esos datos. Esta es el aula virtual, ¿vale? Esta es la imagen que tenéis del aula virtual. Como veis, en el aula virtual, en vuestro curso, os va a aparecer el calendario con vuestras clases, donde tendréis los enlaces para cuando vosotros os conectéis, las personas que estén online. Luego tendréis el foro de dudas, que como os he dicho, importantísimo para cualquier cosa que queráis comentarnos o queráis que os resolvamos. Y luego tenéis 3 grandes apartados. Por una parte, el material, que aquí es donde vamos a colgar todos nuestros temas. Dentro del material vais a ir a tener la parte común y la parte específica y tendréis todas vuestras diapositivas, todos los test por tema, ¿vale? Todo muy bien organizado con vuestros supuestos para que podáis acceder fácilmente. Y luego las clases, que como comenté antes, se van a quedar ahí grabadas. El trabajo que tenéis que hacer vosotros, pues lo que he dicho anteriormente. Tomar la decisión de preparar una oposición no es una decisión fácil. ¿Por qué? Porque nos supone un coste. Y es un coste grande. Y quien os diga lo contrario os está mintiendo. Y vosotros mismos tenéis que ser conscientes de que ese paso es duro, ¿vale? Una vez que lo habéis tomado y lo habéis decidido, bueno, pues tenéis que pensar en toda la repercusión que eso va a tener en vuestra vida, porque aprobar una plaza de funcionario no es ninguna tontería. Tenemos unos buenos horarios, tenemos un buen sueldo, tenemos una buena calidad laboral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llegar a acuerdos con nosotros mismos, ¿vale? Saber que no es fácil, pero que lo vamos a hacer y que vamos a tener ese compromiso. Nosotros, por supuesto, os vamos a ayudar, pero el trabajo es vuestro. Nosotros tenemos que hacer esa parte de ayudaros y motivaros, pero hay una parte muy grande, muy importante, que es la que tenéis que poner vosotros. Entonces, una vez que os habéis decidido, pues quiero que os comprometáis, ¿vale? Que estéis decididos y que verdaderamente lo hagáis. Con vuestra familia, mencionamos aquí la familia porque a veces nosotros estamos convencidos, pero el entorno no ayuda, y eso es lo normal, y eso os va a pasar muchísimas veces, ¿vale? Entonces, a veces hay que llegar a acuerdos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando preparé mi promoción interna gestión, yo con mis hijos, con mi pareja, yo decía, vamos a preparar esto, aquí todo el mundo me tiene que ayudar. Y si yo tengo que estudiar, dependiendo siempre de las circunstancias, ojo, que no siempre es fácil. Pero sí que es verdad que nuestro entorno tiene que entender que nosotros tenemos que estar con la cabeza centrados en lo que tenemos que estar, ¿vale? Y eso es muy importante. Con los amigos, súper importante. ¿Pero por qué no sales hoy? Bueno, pues porque hoy no puedo, ¿vale? Y por esas fases vais a pasar. Entonces, compromisos con nosotros mismos, con la familia y con nuestro entorno. Es súper importante, ¿vale? Que todo el mundo os apoye, ¿vale? Y que sepan que es una fase por la que hay que pasar. Y que dura un tiempo. Y que además ese tiempo lo vais a olvidar en cuanto tengáis vuestra plaza. Vais a salir corriendo y eso se os va a olvidar. Ha sido muy duro, pero lo vais a olvidar, ¿vale? Luego, la organización del estudio, fundamental. Nosotros vamos a ayudar con ese planning, pero vosotros tenéis que tener vuestra propia guía, tenéis que tener vuestra organización semanal. Siempre nosotros insistimos en que
nosotros vamos a ir diciendo, esta semana vamos a ver este tema, esta semana vamos a ver esto. Por favor, llevadlo leído, llevarlo bien preparado. ¿Por qué? Porque cuando vosotros llegáis a clase, sacáis mucho más provecho de todas las explicaciones que nosotros podamos dar, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengáis una buena planificación. Que un día falla porque nos ha pasado algo, no nos venimos abajo, volvemos a retomarla y la rehacemos 1000 veces, pero que tengamos siempre todo organizado, porque si no lo tenemos, vamos como locos, ¿vale? Una planificación semanal, por supuesto, hacer los test, los ejercicios que nosotros os proponemos y mensual, que esto os lo he contado un poquito anteriormente, el sistema por el que nosotros apostamos, que es el sistema de arrastre. Y por supuesto que acudáis a los simulacros. Bueno, vamos a pararnos un poquito en los resultados de la academia, de Merche, del trabajo de Merche, de Néstor y de Julio. A mí me gusta decir que el resultado de una academia, la mitad la pone la academia y la otra mitad, obviamente, la ponéis vosotros, que son los que tenéis el trabajo duro. Os hemos dejado aquí, pues bueno, los resultados que tuvimos en la primera promoción que preparamos, que fue la convocatoria correspondiente a la oferta del 23 y la del 24 también, la del 25 que se acaba de celebrar la convocatoria. Pues bueno, estamos pendientes, pero ya nos ha comentado algún alumno que tiene muy buenas sensaciones, a ver si se materializan. También os he querido dejar por aquí, pues bueno, estos son antiguos alumnos que han pasado ya por la academia y han tenido a Merche y a Néstor de profesores y bueno, pues su experiencia, contando un poco y destacando la gran calidad tanto técnica a la hora de dar las clases como humana en la implicación que tienen los tres profesores con los alumnos, que yo creo que es algo a destacar. Mañana os voy a pasar la presentación, ¿vale? Os dejamos aquí unos enlaces por si queréis indagar en las noticias de los resultados o si queréis ver más comentarios, que varios más, ¿vale? No me detengo ya más aquí y os hablo de los aspectos administrativos, ¿vale? A partir de mañana abrimos ya el plazo de matrículas para el curso que empezamos el martes 8 de septiembre. Os enviaríamos mañana un correo con la grabación, con la presentación y a los asistentes a la charla con un código promocional para que os podáis ahorrar la matrícula de inscripción, que son 30 euros, ¿vale? Sobre ese correo, los que estéis interesados en ir formalizándolo, nos respondéis, pues me quiero matricular en modalidad online, yo en presencial. Y os enviaremos unas instrucciones para que lo podáis cumplimentar. ¿Cómo? Rellenando un formulario y abonando la mensualidad de septiembre. Te apuntas ahora, te damos acceso mañana pasado en el transcurso de estos días. Vais a tener, creo que los 2 primeros temas específicos y los 4 o 5 primeros temas generales disponibles por si queréis y tenéis tiempo en verano ir estudiando antes del inicio del curso, pero la mensualidad que abonáis es la de septiembre, ¿vale? Nosotros funcionamos por mensualidades sin permanencia. Surgen imprevistos en la vida que hacen que tengamos que pausar la preparación y retomarla quizá más adelante, ¿vale? Entonces son mensualidades que siempre se van abonando antes de iniciarse el mes. Por ejemplo, un alumno que se apunte a lo largo de julio, deja ya abonada la de septiembre, tiene acceso a la plataforma y cuando vaya a acabar septiembre tiene que abonar la de octubre. Y así sucesivamente, mientras que el curso esté en funcionamiento, que estará en funcionamiento hasta la fecha del examen, junio-julio de 2027. Los precios, presencial en Sevilla, 110, online 100, ¿vale? Una pequeña diferencia. Os dejamos aquí los datos de contacto. Yo creo que casi todo a través de correo habéis hablado conmigo, del teléfono con Mercedes. Y ya con esto, daros las gracias por vuestra atención en este ratito. Abrimos el turno de dudas y preguntas para ya resolver vuestras inquietudes. Vamos a empezar primero con los compañeros que están aquí en clase presentes y después continuamos con los que estáis en casa. ¿Tienes una pregunta? Sí. Te doy para que te escuches en casa. Yo quería preguntar si, por ejemplo, yo pago presencial, pero no puedo venir siempre presencial, ¿puedo conectarme online también? Claro, en el aula virtual, que os han mostrado antes Merche una imagen así un poco para que tuvieseis una primera impresión, ahí vais a tener todos los alumnos, independientemente de la modalidad, un enlace que se renueva cada mes, ¿vale? Que cambiamos cada mes
para que os podáis conectar a clase. Si tú estás en presencial y un día te surge cualquier imprevisto, te conectas, no nos tienes que avisar de que no vas a asistir ni nada. Incluso si no puedes asistir, nosotros a la mañana siguiente subimos el vídeo de la clase, ¿vale? Para que podáis repasarlo. ¿Alguna duda por aquí? La de testeate, lo de los test, por ejemplo, de lo de que habéis comentado de hacer test y demás, eso, por ejemplo, sería, si optamos por hacerlo y demás, también lo de testeate, ¿cómo funciona? ¿Si a partir de septiembre también igualmente o algo? Porque entiendo, yo por ejemplo no tengo preparación del temario, entonces no puedo hacer test porque si no, entonces Claro. no sé cómo funciona. O sea, Testeate es una plataforma web de test que funciona de manera independiente a la academia y por ser alumnos podéis optar por un descuento del 50% que se os queda la suscripción anual en 35 euros, ¿vale? Lo podéis solicitar desde el momento que sois alumnos. O sea, si tú, por ejemplo, te matriculas mañana y me dices, oye, quiero el código, nosotros se lo solicitamos y cuando nos lo envían te lo damos. Y tú ya en esa plataforma te creas un usuario y ya en el proceso de compra canjeas el código, ¿vale? Tenéis muchas preguntas tipo test en el aula virtual elaboradas por los profesores. Eso digamos que puede ser un complemento, un apoyo, porque como ha comentado antes Merche, mientras más practiquéis, pues mejor vais preparados para ese día del examen. Y tiene tanto la parte específica como Correcto. la general, ¿no? Hay en torno a unas 4.500 preguntas. Pero eso me refería a que se puede hacer más adelante, ¿no? Que Sí, sin problema. nos matriculemos ahora o algo, más adelante. Sin problema. Y eso seguramente le saques más partido Más adelante. cuando ya tengas un poquito más de conocimiento. Claro, por eso lo preguntaba, pues yo ahora mismo hacer test, pues la verdad es que no me veo, pero es eso. Vale. ¿Alguien más por aquí por clase quiere consultar algo? Bueno, si os surge a raíz de otras preguntas de otros compañeros, nos lo vais indicando. Desde casa, si podéis ir levantando la mano, podéis plantear la duda por micrófono que escuchamos aquí en clase a través de los altavoces, o si no, plantearla por el chat y la vamos leyendo. Bueno, empezamos con Eva, que pregunta acerca de la nota de corte que podría salir esta convocatoria del 2025. Bueno, pues la nota de corte es todo un misterio. No la sabemos, la nota de corte no la sabemos. Sí que se prevé que es posible, por los resultados que están teniendo los opositores, que suba un poco la primera parte e incluso pueda subir un poco la segunda, la parte del supuesto. Mucho más, pues el año pasado estuvo en 39, podría quedarse, depende de lo que suba, la primera parte va a subir más o menos la parte del supuesto, es decir, si el supuesto sube mucho a 41 o 42 puntos, la segunda parte, aunque subiera, no subiría tanto. Pero realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que van a pasar las primeras 2.856 personas, creo que era, 2.800, 2.900 personas que tienen la mejor nota en la primera parte, son las personas que van a marcar el corte de esas 70 preguntas, ¿vale? Así funciona. Esas personas van a pasar, van a marcar el corte de la primera y de ahí se va a sacar el corte del supuesto práctico. Entonces, depende del nivel que haya en esas 2.900 personas. No te lo especificaba, pero preguntaba Eva acerca, perdona, del turno de reserva. Ah, el turno de reserva. Pues el turno de reserva no lo sé. El corte suele ser más bajo, bastante más bajo, pero no te sabría decir, la verdad. No te sabría decir, pero es bastante más bajo que el del turno general, claro. Bueno, pregunta Eduardo. ¿El alumno online hace los exámenes físicos o al menos hay esa posibilidad? Ha preguntado más o menos Laura lo mismo, que preguntaba si los simulacros serían en la academia. Sí, Eduardo. Los alumnos que sois de Sevilla, pero estáis por modalidad online en directo, cuando hacemos
los simulacros, bien martes, un día martes de clase o bien un sábado por la mañana, siempre os invitamos a participar, ¿vale? Os ponemos una encuesta en el aula virtual en la que os preguntamos quién va a asistir presencial para nosotros gestionar el tema de las copias y el tema de las plantillas, ¿vale? Así que estáis invitados. Pregunta, ¿cuándo se prevé que se terminará la primera vuelta del temario, tanto la específica como la general? Pues eso depende de la clase. Exactamente, depende un poquito del nivel que traigáis, de lo que suponga las explicaciones iniciales. Nosotros hacemos mucho hincapié en que en la primera vuelta tenéis que asentar muchos conocimientos, por lo tanto, somos muy pesados con esa primera vuelta. La segunda es mucho más rápida, con más conocimientos aún, pero nos aseguramos de que en la primera sepáis de lo que estamos hablando, ya tengáis una visión mucho más amplia de la seguridad social. Va a depender un poco de cómo veamos el ritmo de cómo va la clase, pero que Yo seguro calculo- que da tiempo a dar 2 vueltas, eso seguro. Yo calculo que este año, yo creo que fue febrero, marzo. La segunda fue bastante más, la segunda vuelta fue más rápida. Sí. Ahí, bueno, nosotros os haremos la planificación más o menos de lo que nosotros preveemos, pero como dice Néstor, eso va a depender mucho del avance que vosotros vayáis teniendo, ¿vale? De las dudas que os vayan surgiendo. Habrá temas en los que a lo mejor nos quedemos un poquito más atascados y es preferible pararnos en esa primera vuelta y que llevéis los conocimientos bien asentados a que sigamos avanzando. Entonces, esa primera vuelta, digamos que es fundamental, porque en la segunda vamos a ir, vais a llevar muchísima materia ya más que aprendida. Y luego, con respecto a la parte de Julio, Hombre, la parte general sí es verdad que es distinta que la parte específica. Aquí son, como hemos visto antes, son 23 temas. Este año, gracias a Dios, empezó un poco antes, pero el año pasado empezó un poquito más tarde y es verdad que acabamos un poquito acelerados, ¿vale? Para llegar al examen. Este año vamos a empezar antes, mi previsión es dar una segunda vuelta, pero claro, como comenta Merche, depende de la evolución que llevamos con los temas, lo que nos paremos en cada clase, ¿vale? Pero vamos, mi previsión en principio es dar un par de vueltas, ¿no? El curso pasado empezamos el 14 de octubre, pues fue el examen el 13 de septiembre, después se fue el examen después de verano. Este año empezamos 5 o 6 clases, o sea, 5 o 6 martes antes, lo cual vamos un poquito más holgados en ese aspecto. Eduardo, para que te hagas una idea, más o menos suele ser un tema por clase, pero hay temas, como explica antes Néstor, como el 8, que lo tienen dividido en 3 subtemas. Entonces, cuenta más o menos eso a terminar la primera vuelta. Antes has dicho Merche febrero del año pasado, pues a lo mejor más o menos, más o pero menos, pues este ahí- año, al adelantarse un poco el inicio del curso, pues se podría adelantar un poco. Pregunta Eduardo que si los simulacros están a nivel del examen de verdad. La nota que se saca en ellos luego se parece a la del examen. Una pregunta un poco complicada. Bueno, pues depende. Hombre, aquí hemos tenido casos de compañeros que en los supuestos sacaban unas pedazos de notas y han sacado su plaza. ¿Que no siempre es así? Pues depende. Eso es algo que escapa un poco a nuestro control. Está claro que la persona que hace todos los test, que hace todos los supuestos, que acude a los simulacros, pues quiera que no, en el primero te va a ir muy mal, pero ese conocimiento lo vas a tener. Entonces, esas preguntas ya no las vas a fallar. Por lo tanto, es fundamental. Y ¿Vale? siempre puedes ser un alumno muy brillante, académicamente hablando, con los simulacros que aquí haces, pero después ser una persona tremendamente nerviosa a la hora de hacer Claro. el examen. Sí. Entonces, puede ocurrirte. Sí, pero vamos, a nivel, si lo que preguntas es si se ciñen a la realidad de lo que es el examen, el simulacro es lo más parecido posible. Nosotros no podemos prever cómo va a ser, pero sí lo más parecido posible a cómo ha sido otros años. Y bueno, en cuanto a nivel de dificultad, no todos son iguales, no nos vamos a poner la misma dificultad en el primero que en el último, pero, y aparte, hacemos un primer simulacro cuando todavía no habéis hecho la primera vuelta, por lo tanto, ese primer simulacro no entra toda la materia, nos vamos adaptando en función a lo que el grupo va pidiendo también, ¿vale? Y vamos modificando un poco eso, pero la mayoría sí que tienen todo y es lo más parecido posible al examen. Y en cuanto a dificultad, pues ahí los ponemos bastante complicados, otros un poquito menos para motivaros un poco, pero al final, o sea, con conocimiento de aquí salís más que de sobra.
Es lo que dice Fernando también, hay mucha gente que destaca porque dices, joder, es que mira qué preguntas hace, qué nivel está cogiendo, pero luego llega el día del examen y, hostia, es que me puse muy nervioso y esto que lo sabía y no me concentré, juegan muchos factores. Al final una posición, encima como está, que es en un único examen, en un único examen, 1 hora y media, 2 horas, pueden pasar muchas cosas. Por eso tenéis que ir lo más preparados y más tranquilos posible. Por eso la importancia de acudir a esos simulacros, porque os ponemos en la misma situación. ¿Vale? Vale, pasamos con una pregunta de José Manuel. Pregunta, ¿cómo es la movilidad en esta posición? ¿Con qué nivel se entra? Bueno, lo hemos comentado a lo largo de la charla, pero si queréis detallarlo un O poco sea, más. pues como hemos dicho antes, vosotros seríais el cuerpo C1, administrativos de la Seguridad Social, y estaréis entre los niveles desde el 16 hasta el 22. Entraríais normalmente con el nivel 16. Hay en algunas convocatorias que a lo mejor sacan 17, es porque vas a un CAIS, pero lo normal es que entréis con el nivel base, que es el 16, y ya con el tiempo podáis ir evolucionando. No sé si se pregunta también por la movilidad La geográfica. movilidad. La movilidad geográfica, a ver, no te vamos a vender que vas a poder el primer año moverte, pero lo que sí que os he comentado antes, tienes red por toda España. Es más fácil que en muchos otros cuerpos que te puedas acercar de primeras a donde estás. Y luego con el tiempo, pues ahí salen macro concursos, que es concursos a nivel nacional, donde hay movilidad de intercambio de funcionarios, y eso están intentando hacerlo cada 2 años. Entre que se aprueba uno y se resuelve, ya prácticamente se está preparando el siguiente. Luego, como en todas las administraciones, existen las posibles comisiones de servicio, que es entre direcciones provinciales, pues se intercambian funcionarios. Posibilidades hay. Y sobre todo, más que en muchos otros sitios, por eso, por la amplia red que tenemos, que llegamos hasta pueblecitos chiquititos de España. Pregunta Silvia, ¿las clases alternas de la parte general se refiere a que habrá clases semana sí, semana no y viceversa? Sí, así, Silvia, así es. Para que no os sobrecarguéis de clase, tenéis todos los martes las específicas, un miércoles sí general, un miércoles no, miércoles sí, miércoles no. ¿Vale? Lo tendréis indicado en el calendario que os ponemos en el aula virtual con las clases y las materias que vais a ir viendo. Pregunta Laura, que si para matricularse nos mandáis mañana el correo y nos mandáis el acceso o hay que ir a la academia. Lo podéis hacer todo a través del correo electrónico. No hace falta que te vengas a la academia. Si quieres venir a conocernos, pues encantados de recibirte. Otra pregunta de Eduardo. Dice, después del examen, ¿los profesores ayudan con las impugnaciones de la plantilla y con la elección de destinos? Sí, claro que sí. Ahí vamos. Sí, porque os ponéis muy nerviosos. Os ponéis, esto lo dejan. Sí, claro que sí. Sí, claro, vamos a estar con vosotros todo el proceso. Y bueno, las impugnaciones siempre decimos, hay personas a las que les favorece y hay personas a las que no. Obviamente, hay impugnaciones. Este año, por ejemplo, el supuesto ha estado muy bien desarrollado, cosa que no pasó en convocatorias anteriores, pero este año creemos que está muy bien desarrollado, las preguntas están muy bien hechas y consideramos que las impugnaciones no van a tener mucho recorrido. Eso es lo que pensamos. Pero es cierto que ha habido compañeros que han pensado y han considerado conveniente impugnar alguna que otra pregunta. Entonces, nosotros, bueno, pues el que le venga bien y lo necesite y lo considere necesario, pues por supuesto que le echamos una mano en lo que haga falta. Al final, un poco reiterar lo que hemos dicho antes, que Claro. aquí una de las claves por las que apostamos es el acompañamiento hasta el final. Que vayan los profesores con vosotros hasta el día del examen, que después mantengáis el contacto, que os ayuden con las impugnaciones, que cuando sale el panel de destino le preguntáis, oye, ¿cómo se trabaja en esta administración? ¿Qué funciones voy a desempeñar aquí? Al final, sobre todo los alumnos que venís más presencial o asistís online, pero todas las semanas, establecéis un vínculo muy estrecho con los profesores. Bueno, para animaros un poquillo, os diremos que estamos esperando a 2 compañeros que van a entrar con nosotros, ¿verdad? Que nos hace muchísima ilusión porque van a entrar en la Dirección Provincial de Sevilla. Hay otros en otros sitios, pero ahora estamos esperando que, bueno, que se sienten pues, al ladito nuestra. Entonces, eso
Claro, ya tenemos otros que están con nosotros, pero estamos a la espera. Por ejemplo, a raíz del comentario que decías de la movilidad, una compañera de primer año de la oferta del 23 aprobó, se tuvo que ir a Madrid, que ya era de aquí de Sevilla, y al año se ha conseguido venir. Sí. Está en el provincia de Sevilla, Sí. con nosotros también. A ver, Por unas circunstancias un poco. que pueda pasar siempre, pero que pasar. Sí, han sido unas circunstancias un poco excepcionales, pero sí que está ahí con nosotros. Entonces, bueno, pues para que lo tengáis presente, que estaréis ahí y llegará otro momento en que estéis más Ahora, cerquita. tenéis que entrar en aprobar, luego la plaza a la que salga. Es verdad que cuando ya estáis ahí en el proceso y cuando ya habéis hecho el examen y sabéis que habéis aprobado, ya vuestra única preocupación es yo quiero mi ciudad, yo quiero. Pero bueno, de primeras centrados en hay que aprobar, que luego con el tiempo todo va pasando y os venís a donde queráis. Claro que sí. Donde queráis acabar. Vale. Pregunta Laura. Si os avisamos cuando se publica la convocatoria y se abre plazo de inscripción. Por supuesto, Sí. es que os vais a enterar, Os vais aunque a no enterar. queráis enteraros. Además, el foro, aparte de funcionar para dudas, funciona también para avisos. Oferta, convocatoria, sedes del examen, distribución de las aulas, todos lo vamos notificando por ahí y es muy cómodo porque siempre os llega un correo electrónico, ¿vale? Así que vais a estar con eso bastante al día. Sí, bueno, y vamos a estar nosotros, que cuando lleguemos el martes o el miércoles, Julio, oye, pues habéis visto que ha salido, o sea, todo ese tipo de información pues la vais a tener de primera mano con nosotros, en eso no hay problema. Pregunta, esta, creo que también es Laura, que si veis viable esta oposición para alguien que trabaja al mismo tiempo. Yo creo que sí que Pues es mira, experiencia. buena pregunta. Hemos tenido casos, bueno, este año tenemos el caso de una compañera que además es un caso que a mí me emociona bastante porque tenía muchísimas dificultades, 3 niños pequeños, trabajando, estudiando, sin tener absolutamente ni idea de la materia, y esa criatura ha sacado 14 puntos en el supuesto práctico. O sea, con eso yo creo que ya respondo. Sí, Vale. muy buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Tenemos Motivación y y alumnos de promociones anteriores que lo recuerdo, por ejemplo, Julia también, madre de 2 hijos, trabajadora, aprobó la primera y sin tener tampoco conocimientos previos de la seguridad social. A veces, o sea, que se puede. a veces cuanto menos tiempo tenemos, más intentamos aprovechar cualquier ratito. Y más cunde, más aprovechamos, porque nos agobia, nos apremia el hecho de que tengamos que sentarnos a estudiar y tal. Y entonces esa presión muchas veces pues saca un esfuerzo extra de nosotros, ¿no? Y se consiguen cosas. Lo que estás haciendo tienes que aprovecharlo. Yo creo que eso hace también que, vamos, en nuestro caso igual, los dos aprobamos estando trabajando y tú me imagino que también. Y se puede, poderse se puede, claro, ahí está, lo que os ha dicho antes, Merche, tenéis que tener en cuenta que a lo mejor es un año lo que os cuesta, un año de locos, pero un año de vuestra vida y ya el resto, funcionarios y no os tenéis que volver a preocupar por un trabajo nunca más en vuestra vida. Así que es un año en el que tenéis que hacer un esfuerzo muy grande y sacar el máximo partido a cada minuto del día y organizaros muy bien. Pero poderse, claro que se puede hacer. Pregunta Carolina. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo sería el sistema de puntuación en el examen. Cuando dices el sistema de puntuación, ¿te refieres a la transformación de las notas? Que no sé exactamente a qué te refieres, Carolina. Bueno, ahora sino que nos especifique un poco más Vale. la pregunta. Vale. Y vamos con la de José Antonio. Dice, buenas tardes. Respecto a la promoción interna para ascender al nivel A2, ¿cómo es Sí. el proceso? Pues ¿Tu experiencia? para el cuerpo de gestión, una vez que toméis posesión del cuerpo de administrativo, tenéis que esperar 2 años porque tenéis que consolidar esa plaza que habéis aprobado y a partir de los 2 años ya os podéis presentar al cuerpo de gestión. La diferencia fundamental con el examen es que es un examen a desarrollar, entonces requiere otra forma de estudio y de preparación, ¿vale? Pero bueno, yo siempre animo al que ha estudiado administrativo y que ha arrancado y que lleva el temario, pues a que continúe el proceso. De hecho, ¿vale? está muy bien enfocado para pasar internamente del C1 a la 2, porque te quita mucho temario con respecto a los que van a hacerlo por libre directamente el A2.
te quitan mucho temario y ahora ha cambiado. Ahora Sí. ya el examen no es tan complicado como era antes. Sí. Ya no es un desarrollo como tal, sino que son preguntas cortas, lo cual favorece Sí. un poquito más. Facilita bastante. Facilita bastante. Es buena esa promoción interna. Sí. Recuperamos la pregunta anterior de Carolina, que ha especificado un poco más. Se dice si la puntuación en cada pregunta, si se penaliza por no contestar o por contestar. Es decir, Vale. Sí. Sí. Las preguntas en blanco no penalizan, ni en la parte de las 70 preguntas ni en el supuesto práctico. Pero los fallos sí. Por cada fallo tendríamos que restar 0,25. ¿Vale? 4 preguntas mal te restan. Exacto. 4 preguntas un punto. Si tengo una mal, 0,25 sería lo que restaría. Pero si dejamos esa pregunta en blanco, simplemente no nos la van a contabilizar. Por Nada eso, más. Antes la cifra que os comentábamos de la nota de corte de 39 en el test y en el supuesto práctico 11,5 es ya teniendo en cuenta que hayas tenido fallos o lo que sea. Tu nota final, después de haber restado fallos o no contestadas y demás, tiene que estar por encima de ese 39. Vale. Entonces, lo más recomendable es contestar lo más posible. Depende. Depende. En el supuesto práctico, por ejemplo, nos pregunta, ¿cuál era tu nombre? Perdona. Daniel, nos preguntaba Daniel que si era conveniente contestar lo máximo posible. Depende. El supuesto práctico es muy delicado. Tú en el supuesto práctico puedes tener súper bien seguras 12 y el hecho de que contestes las otras 3 que no tienes ni idea hacen que en vez de tener un 12 en el supuesto práctico pases a tener un 11,25 y a lo mejor ya no estás dentro. Vale. Entonces depende de la situación en la que te veas, también depende de cuánto dudes. Si estás dudando entre las 4 posibles respuestas, pues no te la juegues. Si dudas solo entre 2, a lo mejor te la puedes jugar más. Eso de todas maneras se va practicando a lo largo del curso. a lo largo del curso, como vais haciendo muchos test, muchos supuestos prácticos y los simulacros, os vais a conocer. Y cada uno, al final, cuando se conozca, va a tener su propia estrategia. Si tú, por ejemplo, Daniel, sabes que cada vez que me la juego, te la juegas. ¿Significa que fallo? No te la juegues el día del examen. Si, por ejemplo, y contamos el caso de Alina, hay una chica que quedó número número Una 2 de barbaridad. España, una chica que teníamos aquí en la academia que era brillante. Pues ella sabía que cada vez que marcaba una respuesta, y después dudaba y la cambiaba, siempre la cambiaba para mal. Entonces Merche le dijo, Alina, no hagas eso el día del examen, por favor. Aún así lo hizo. Y aún así sacó una notaza, pero que al final con esta anécdota lo que os quiero contar es que vosotros también para el test tenéis que tener una estrategia y los simulacros están para eso, para ponernos en situación, para saber rellenar una plantilla, para saber cómo se modifica una respuesta en la plantilla de respuesta y que el día del examen no cometáis lo que llamamos la novatada, porque se paga caro. Luego, además, a lo largo del curso, cuando hagamos los simulacros, esa estrategia de la que habla Fernando también es de cómo afrontar el examen. El examen tiene el tiempo que tiene y tiene esas dos partes. Hay gente que empieza primero por la parte del supuesto práctico y luego se va a las 70 preguntas, gente que prefiere hacerlo al revés, eso también lo iréis viendo. Y aquí no os podemos decir nosotros hacerlo de esta manera, podemos dar el consejo en función de cómo os vamos conociendo, pero al final esa decisión la tomáis vosotros porque es muy personal. Ya sabéis, el supuesto práctico requiere mucha concentración y requiere tener un nivel muy alto, pues a lo mejor preferís afrontarlo estando fresquitos o al revés, decir, joder, como al principio me pongo muy nervioso, no quiero cagarla, voy a empezar primero con la parte de las 70 preguntas y luego eso lo iremos viendo a lo largo del curso y iremos montando la estrategia de cada uno. Pregunta Laura que cuando hablamos de supuestos prácticos, ¿a qué nos referimos? Si, por ejemplo, es el cálculo de una contingencia común o solo es teoría. Si podéis explicar un poquito más cómo son los supuestos prácticos dentro de esta posición. Los supuestos prácticos de primeras engloban, se supone, toda la materia de seguridad social. Ahí no entraría la parte de Julio, eso ya os olvidáis. Dentro de la materia de seguridad social hay ciertos temas que os descartamos, como el tema 1, como os ha dicho antes Merche, y el 13, eso nos va a entrar en un supuesto práctico, porque no es materia susceptible de ser preguntada. Entonces ya os quitáis ahí una parte. ¿Que os pueden preguntar
hacer cuentas, como que es un poco la duda que tiene todo el mundo cuando se enfrenta a un supuesto práctico? Pueden, pero si os hacen una cuenta, va a ser una cuenta muy fácil porque no podéis llevar una calculadora. Entonces va a ser algo básico que vais a poder hacer todos sin ningún problema. Y no es lo normal, no suelen preguntar. Lo que suelen hacer es que vosotros sepáis plasmar lo que sabéis teóricamente de manera práctica. Os ponen situaciones, os ponen a lo mejor cálculos, pero no de cálculos de una fórmula difícil, sino de edades, de carencias que son las cotizaciones que te exijo para poder acceder a una prestación. Es plasmar la teoría, básicamente. Pregunta María, ¿cuántas personas se han presentado en esta convocatoria? No sé si te refieres a nivel nacional. Este año eran 1.050 plazas. Este año eran 1.050, instancias llegarán a haber casi 60.000, 50 y algo, y luego que se hayan presentado seguramente habrá sido la mitad de gente. O sea, Sí, este año, por el comentario generalizado, las clases estaban más vacías que otros años. Ha faltado más gente. No sabemos el porcentaje exacto de los presentados, Sí, eso lo suele publicar, pero todavía no está. pero claro, aún no lo sabemos. Pero el sentir generalizado es que había disminuido el nivel de asistencia. Que han asistido como vigilantes de examen y demás, nos lo decían, que las aulas estaban la mayoría a la mitad o menos. Eso que quiere decir que... Y eso suele pasar en casi todas las oposiciones, al final. En esta a lo mejor más porque, como os hemos comentado, todavía no hay gente muy preparada, por lo tanto mucha gente se echa para atrás a mitad de camino. Echan la instancia porque al final son 20 euros o 15 euros y luego lo dejan y ni siquiera se presentan. Y luego de los que se presentan, pues también quitaros a otra mitad que seguramente lo hacen por probar, que no van preparados. Te quitas a mucha gente con la que competir a lo largo del año. Sí, muchas veces esos datos pueden asustar un poco, pero pensar que el porcentaje de la gente que realmente resiste preparando una oposición no es tan grande. ¿Vale? Entonces, en eso yo creo que es mejor ni pensar. Ir todo lo preparado que podáis vosotros, por vosotros mismos, que vosotros tengáis ese reto personal, pero sin estar atentos a esos números que muchas veces echan para atrás, pero que realmente no son reales. ¿Vale? Y por nuestra experiencia os lo podemos garantizar que eso no es así. Depende más de vuestro trabajo y de vuestro esfuerzo que de los números de solicitudes que vayáis a ver, que van a ser miles. Pero eso no os tiene que importar, ¿vale? De nada, María. Me ha dado las gracias, María. ¿En clase alguna duda que vayas a hacer? Te acerco para que te puedan escuchar desde casa. Ya entiendo que aún no lo sabéis, pero el año anterior, ¿sabéis cuántas plazas suelen salir en Sevilla más o menos? ¿Salen muchas? Pues creo que ahora de administrativos, si no me equivoco, te lo digo de cabeza, 20 y pocas. Vale. Por lo menos en el INS. Por lo menos en el INS. Con tesorería e ISM, o como os he dicho antes, hay 3 instituciones, tenéis que contar plazas de las 3 instituciones. Y yo creo que sí, las 20 esas son solo INS. 21 yo creo que son solo INS. Entonces, Y luego habrá sí. tesorería y ISM sale menos porque es una institución más chiquitita, pero también salen plazas ahí. Y Sevilla tiene ISM, que no todas las provincias tienen ISM. ISM, acordaos que es el del mar, ¿vale? Los trabajadores del mar. Si queréis contar un poco cómo es el tema del panel de destinos, porque hay mucha gente que desconoce que es algo que se sabe ya una vez terminada el proceso selectivo. Claro, una vez que vosotros pasáis la nota de corte y digamos, ya se realiza, ya está la lista definitiva con el puesto en el que habéis quedado, pues se tiene que ir eligiendo. ¿Cómo se elige? Pues desde el primero al último. La primera persona es la que lo va a tener más fácil porque va a elegir la plaza que quiera, ¿vale? Y a partir de ahí el resto, el número 2 tendrá que elegir 2 plazas, el número 3 tendrá que elegir 3 y el que quede en la plaza 500 tendrá que elegir 500 plazas por si las otras, los compañeros anteriores, ya se la hubiesen llevado. ¿Vale? Entonces esa es la forma de proceder. Las notas más altas son las que vamos en orden eligiendo las plazas. ¿Vale? Había preguntado Laura la probabilidad de quedarse en Sevilla. Yo creo que con esto queda un poco
he respondido porque al final depende de algo que cuando sale la convocatoria aún no se conoce, termina el proceso selectivo y ya se conoce, y ya después depende de tus Sí. notas y del orden en el que vas a Claro. elegir. Y, a ver, Sevilla es una provincia que la gente quiere y demás, pero es lo que decimos siempre, es que a lo mejor los primeros lo que quieren es Galicia, entonces se agotan primero las plazas de Galicia o Málaga o lo que sea. Donde más plazas salen normalmente suele ser Madrid, Barcelona a lo mejor también, pero en Andalucía siempre sale bastante. Bueno, en las islas salen, por supuesto, sale a nivel nacional, claro, pero que Andalucía es muy grande y también tiene mucho peso en cuanto a plazas. Y yo no sé este año, Jesús, por ejemplo, ¿en qué posición? 500 y algo. Jesús estaba el 500 y algo y ha cogido plaza en Sevilla. Y todavía ha habido gente detrás del que ha podido coger Sevilla. ¿Vale? Cada año eso varía, pero... De nada, Laura. ¿Alguien más por aquí? ¿Alguna duda más en clase? ¿No? Vale. ¿Alguna duda más por casa? Vale. Estupendo. Pues nada, con esto damos por concluida la charla informativa. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Mañana os enviaremos el correo con la presentación, la grabación, el código promocional, y si os animáis a opositar y si os animáis a hacerlo aquí en la Academia GAEFI, pues nada, aquí tenéis vuestras casas y encantado de recibiros en septiembre. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.